esta mañana. Siéntase cada uno de ustedes bienvenido en este lugar en el cual nos reunimos para venir a escuchar el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es un gran privilegio de parte de Dios el estar en este lugar y deberíamos de estar contentos, deberíamos de estar agradecidos porque nuestro Señor Jesucristo hasta este momento nos ha sostenido y nos ha dado el privilegio de reunirnos para escuchar una vez más el consejo de su palabra. Amén. Mire, lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies, hermano. Vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Vamos a pedirle que sea Él el que descienda y el que nos hable. Y discúlpeme porque pues uno se pone nervioso al estar aquí al frente. El tratar de traer el consejo de la palabra del Señor no es fácil, y menos el estar frente a los hijos de Dios. Amén. Por eso es que usted siempre debe de estar orando por el predicador, hermano, porque nosotros sabemos que hay cosas que se mueven en los aires, y dijo nuestro profeta, dijo, esas huestes malignas van a atacar al predicador para tratarlo de hacer que no llegue a su mensaje, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuando el Espíritu Santo desciende, entonces las cosas cambian. Amén. Esa es nuestra confianza y es en lo que nosotros confiamos, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro bendito Dios y buen Padre eterno, Señor, en esta hora, Señor, nos presentamos una vez más delante de su divina presencia, Señor, reconociendo, Padre, que nosotros no somos dignos, Señor, no somos merecedores, Señor, pero nosotros tenemos la confianza, Señor, que a través de su sangre preciosa nosotros podemos, Señor, llegar hasta su presencia, Señor. Y en esta hora, Señor, a través de su sangre preciosa nosotros nos presentamos, Señor, delante de su divina presencia, Padre, y le pedimos, Señor, que usted tenga misericordia de nosotros, Señor, que usted nos perdone, Señor, por todos los errores, Señor, que pudiéramos haber cometido, Señor. Y como clamó, Señor, el salmista David, perdónenos, Señor, aún por nuestros pecados que nos son ocultos, Señor, pues nuestra memoria es finita, Señor, y a veces le fallamos, Señor, inconscientemente, Señor. Y mire, Señor, en esta hora nos hemos reunido, Señor, para escuchar el consejo de su palabra, Padre. Y le pedimos, Señor, que usted envíe su Espíritu Santo, Señor, a este lugar, Señor. Que usted nos revele, Señor, esta porción de su divina palabra, Señor. Que me haga a un lado a mí, Señor, y que usted pueda hablar, Señor, a través de estos labios humanos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, también le pedimos que usted bendiga, Señor, a cada una de las personas, Padre, que se han dado el tiempo, Señor, de venir a este lugar, Señor, a esta casa de adoración, Señor. Bendiga, Señor, su palabra, bendiga el hablar, Señor, así como el oír, Señor, y que de este lugar, Señor, podamos salir como unos cristianos renovados, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, el que descienda y que nos revele, Señor, esta porción de esta escritura que vamos a leer, Señor, que nos muestre, Señor, su palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo también le pedimos, Señor, que usted bendiga, Señor, a aquellos que no pudieron estar en este lugar, Señor, pero que estarán viendo la transmisión, Señor. Padre, le pedimos que usted bendiga a cada uno de sus hijos que se encuentren alrededor del mundo, Señor, que nos hemos dado la cita, Señor, para escuchar el consejo de su palabra, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre se lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, hermano, así como se encuentra de pie, lo voy a invitar que me acompañe a una escritura. La escritura que vamos a estar leyendo en esta mañana se encuentra en San Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37, y me puede indicar con un amén cuando usted haya encontrado la escritura. San Marcos capítulo 13, versículo 33. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de un tema, hermano, que este tema es muy amplio. Pudiéramos abordarlo de diferentes maneras, pero en esta mañana
lo vamos a abordar así como el Espíritu Santo nos guió para traer este mensaje, amén. Vamos a estar hablando acerca de la segunda venida. Ese va a ser el tema que nos va a estar ocupando en esta mañana. Le digo, es un tema demasiado amplio, no lo pudiéramos abordar completamente porque es demasiadas cosas las que abarcan, pero vamos a verlo de manera general, así conforme el Espíritu Santo nos vaya mostrando, amén. Mire, San Marcos capítulo 13 y versículo 33. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Si usted tiene una Biblia como la mía, usted va a encontrar que se encuentran en rojo esta porción de la Escritura, lo cual significa que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él las habló directamente. Esta Escritura que vamos a leer, las habló Él mismo cuando estuvo aquí en la tierra. Y mire lo que dice. Fíjese, vamos a prestarle atención. Dice San Marcos capítulo 13 y versículo 33. Dice, mirad, velad y orad. ¿Se fija? Nos está diciendo tres cosas importantes. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, miren, esténse atentos. Eso es lo que nos está diciendo. Miren, presten atención. ¿Se fija? Eso es lo que nos está diciendo. Miren, pongan atención. La segunda cosa que nos está diciendo es velad. Estar preparados, debemos de estar despiertos. Eso es lo que debemos de hacer. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo y nos dice, y orad. Mirad, velad y orad. Son tres cosas que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que nosotros como cristianos, como sus hijos, debemos de hacer. Estar mirando, observando, debemos de estar despiertos y debemos de estar orando. Son tres cosas que nos está diciendo aquí la Escritura. Y mire, ¿por qué? Dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Acuérdese, estamos hablando de la segunda venida. Debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser el tiempo de la segunda venida. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, esténse preparados, esténse atentos, estén observando y esténse consagrados, estén orando. Esas son las tres cosas que nos dijo. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, es como el hombre que yéndose lejos. Un hombre se fue lejos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo me voy a ir, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. Él se fue, pero nos envió su Espíritu Santo. Y fíjese, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Él nos dio la autoridad a nosotros. Amén. Es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Dice, y cada uno su obra. ¿Se fija? Él se fue, pero nos dio la autoridad a nosotros sus siervos y dijo, a cada uno les encomendé un trabajo, una obra que cada uno de nosotros debemos de estar haciendo antes de que Él venga. Amén. Mire, y dice, y al portero mandó que velase. Y dice en el versículo 35, dice, velad. ¿Se fija? Vuelve a utilizar la misma palabra, velad. Velad. Hay que estar preparados. Dice, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Se fija? Para que no nos vaya a tomar de sorpresa, en pocas palabras. Porque mire, aquí estamos viendo este ejemplo. Dice que un señor, un hombre se fue, dejó a sus siervos, a cada uno en su obra, y dice, deben de estar preparados porque no saben si vaya a llegar de noche, al amanecer o a mediodía. Debemos de estar siempre preparados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, el trabajo, hermano, si a usted lo dejan haciendo un trabajo y usted va y se duerme y no está vigilando si viene el patrón, pues lo va a correr, ¿verdad que sí? Entonces eso es un ejemplo claro, ¿verdad? Debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Él vaya a venir por nosotros. Y dice, para que no os halle durmiendo. En pocas palabras, debemos de estar bien despiertos. Amén. Y luego dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Eso nos alcanza a usted y a mí. Dice, se los estaba diciendo a sus discípulos, dice, pero a todos se los digo. Y luego vuelve a hacer énfasis en esta palabra,
velad. ¿Se fija? Puede tomar su lugar, hermano. Mire, ahora vamos a ver qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo, y Él hizo mucho énfasis en esta palabra, velad. ¿Se fija? La repitió como 3 veces en esta escritura. Estén velando. En pocas palabras, debemos de estar siempre despiertos y en guardia. No debemos de estar nada más despiertos y estar viendo hacia otros lados, por así decirlo, perdiendo el tiempo. Debemos de estar despiertos y en guardia observando. Debemos de estar viendo qué es lo que Él dijo que iba a venir. Amén. Eso es lo que debemos de hacer nosotros y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos exhortó a que nosotros hiciéramos. ¿Por qué? Porque dice, porque no sabemos cuándo es que Él vaya a venir. Mire, si nosotros supiéramos, hermano, si las personas supieran, hay mucha gente que dice, ¿verdad? Bueno, pues yo haría tal y tal cosa y antes de morirme, pues yo me arrepentiría. Pero ¿sabe qué? Nosotros no sabemos cuándo es que Él vaya a venir. Entonces, si nosotros no sabemos cuándo Él va a venir, entonces debemos de estar siempre preparados. ¿Por qué? Porque eso fue a lo que nuestro Señor Jesucristo nos exhortó. No saben, dice, cuándo es que vaya yo a descender por mi pueblo. Entonces dice, estén velando, estén en guardia, estén despiertos, no se duerman. Eso es lo que nos está diciendo, no debemos de dormirnos espiritualmente hablando, amén. Debemos de estar siempre con ojos de águila, observando, mirando qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Mire, hermano, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros debemos de salir de la condición de la iglesia de la Odisea. La iglesia que nos tocó vivir, a mí, a usted, ese ungimiento. ¿Por qué? Porque si usted se va a Apocalipsis capítulo 3, que es donde nos habla de la unción de esa séptima edad de la iglesia, que es la edad de la Odisea, dice que ellas creían que eran ricos, ¿verdad? Pero dice que eran pobres. Pero una de las cosas que dice, cuando nuestro Señor Jesucristo da el ejemplo de esta iglesia, dice que es rica y ciega, no mira. La iglesia de la Odisea no mira. Y si usted se fija, nuestro Señor Jesucristo, en el primer versículo que leímos, dice mirad. Pero la iglesia de la Odisea dice que es ciega, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos de salir del ungimiento de esa iglesia tibia. ¿Por qué? Porque esa iglesia está ciega. Y una de las cosas que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, dijo, estén mirando. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora mire, aquí donde leímos, hermano, está hablando que su venida va a ser en un cuerpo físico. Él va a venir por su pueblo, por su iglesia, el cual somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Nosotros debemos de creer eso por fe. Amén. Ahora nosotros sabemos que su cuerpo se fue, Él murió, resucitó y luego fue levantado al cielo. Amén. Pero dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar a ustedes mi Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. Entonces Él va a estar con nosotros. Ahora mire, fíjese, hermano, con todo lo que está pasando alrededor del mundo, toda nuestra esperanza de cada uno de nosotros como cristianos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo no tiene ningún otro remedio más que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que su segunda venida va a ser en estos tiempos, en los tiempos finales que a usted y a mí nos tocó vivir. ¿Y sabe qué? Mire, yo estaba sorprendido, ¿verdad? Ahorita el canto que entonó nuestro hermano Ángel. ¿Por qué? Porque es lo que él estaba cantando es lo que nosotros vamos a ver ahorita en esta mañana. Y yo dije, tiene que ser Dios tomando el control. Amén. Mire, ahora, hermano, toda nuestra esperanza como cristianos descansa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como hijos de Dios no debemos de atemorizarnos. Porque mire, hay personas cristianas que usted le dice, es que Cristo ya va a venir por su pueblo. Y, ay no, pero que no venga. ¿Por qué no quieren que venga? Si no hay otro remedio en esta tierra, hermano, más que su segunda venida por nosotros. ¿Y a dónde vamos a ir a morar nosotros? Nosotros como cristianos y lectores de su palabra sabemos a dónde nos vamos a ir. Amén. Entonces,
Con palabras nosotros no lo podemos expresar ese lugar, pero estamos conscientes a dónde vamos. Entonces le hago yo la pregunta, ¿cuál es el temor? Si una persona, hermano, tiene temor y no quiere que nuestro Señor Jesucristo venga, es porque hay algo malo en la vida de la persona. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, su corazón lo está reprendiendo y saben que no están bien con Dios. Y una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, estén preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vaya a pasar. Mire, pero una cosa certera sí tenemos nosotros, de que va a venir, va a venir. ¿Por qué? Porque Él lo habló en su palabra. Y si Él lo habló en su palabra, Él la va a cumplir, al pie de la letra. Aunque nosotros no creamos, aunque las personas de allá de afuera y el incrédulo digan, no, esas son puras mentiras. Si nuestro Señor Jesucristo lo habló, Él lo cumple, punto final. Así de fácil, hermano. Pero, entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ir a nuestro lugar seguro. Y sabe que solamente hay un lugar seguro en este mundo, y ese lugar seguro se llama Cristo Jesús. No hay ningún otro lugar seguro, hermano. Ahora mire, las naciones, con todo el avance científico que tienen, ¿sabía usted que existen bombas que pudieran destruir este planeta? Pero ¿sabe qué? Usted y yo no debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que antes que eso acontezca, usted y yo vamos a estar allá en gloria con Él. ¿Por qué? Porque Él va a venir por nosotros antes de la destrucción de este mundo. Ahora, mire, hermano, le hago yo una pregunta. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué es más importante que la segunda venida de Cristo? ¿Qué es más importante para nosotros que la segunda venida de Cristo? Yo creo que no existe nada más importante que su segunda venida, porque en esa segunda venida viene por nosotros y nos lleva de esta tierra. Amén. Eso deberíamos de ponerlo como algo primordial. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿le damos la importancia que se merece? Deberíamos de darle la importancia que se merece. ¿Por qué? Porque de eso depende, hermano, si nosotros nos quedamos en la tierra la gran tribulación, o si usted y yo nos vamos a descansar allá en gloria con Él. Amén. Entonces debemos de darle la importancia a la segunda venida. Y mire, a pesar de que usted y yo no sabemos cuándo Él va a venir, pero ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto que dijo, antes de que yo llegue, van a pasar estos eventos. Son señales que Él nos dejó, que van a pasar antes de que Él venga. Y si nosotros vemos que esos eventos que Él nos dijo ya están pasando, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque si Él dijo va a pasar esto, esto y esto, y vemos que eso ya está pasando, significa que Él ya viene por nosotros, su novia. Amén. Debemos de estar preparados para ello. Ahora mire, ¿sabe usted? Acuérdese, estamos hablando de la segunda venida, pero para que haya una segunda venida, tuvo que haber existido primero una primera venida, ¿no? Pero mire, a la luz del mensaje, a la luz de la Biblia, son 3 venidas de nuestro Señor Jesucristo y las vamos a ver a través del mensaje y a través de la Biblia. Mire, en el mensaje, el pastor de Redil, predicado el 3 de abril de 1959, fíjese lo que dice aquí. Miren, todo en la Biblia corre en 3, dice, eso lo sabemos, en 3, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia dice que nuestro Dios es perfeccionado en 3, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Nosotros somos un cuerpo tripartito, que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Se fija? Todo en la Biblia corre en 3. ¿Por qué? Porque el número 3 es el número de perfección. Y dice, todo en la Biblia corre en 3. Eso lo sabemos. Dice, y hay 3 venidas del Señor Jesús. Hay 3 venidas. Nosotros vamos a hablar de la segunda venida. Pero fíjese, hay 3 venidas del Señor Jesús. Dice, la primera ya pasó. ¿Cuándo fue que vino nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él nació en un pesebre. Cuando Él nació en un pesebre, esa fue la primera venida de Cristo al mundo, amén, en su cuerpo físico. Esa es la primera venida. Pero ¿para qué fue la primera venida? Fue para redimir a su iglesia. Cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, entonces Él pagó nuestra redención. Ahí ya fue pagada nuestra redención. Para eso fue la primera venida de Cristo. Cuando Él nació en ese cuerpo llamado Cristo Jesús,
y Él murió en la cruz del Calvario, y entonces usted y yo y todos sus hijos fuimos redimidos. Para eso fue que vino la primera vez. Ahora mire, la segunda venida es el rapto cuando nos encontramos con Él. Eso es de lo que estamos hablando. La segunda venida es el rapto donde nos vamos a encontrar con Él. ¿Qué es lo que está haciendo Él? Viene a recibir a su iglesia. Primero vino y redimió su iglesia. Después que ya nos redimió, viene a recibir a su iglesia, que es lo que estamos viendo nosotros en esta mañana. Y fíjese, y la tercera venida es cuando Él viene a gobernar y reinar 1000 años. ¿Se fija? Va a ser en el milenio. En su tercera venida es cuando usted y yo venimos, descendemos del cielo y moramos en esta tierra de paz. Amén. Esas son las tres venidas. Pero nosotros únicamente vamos a hablar de la segunda venida. Ahora mire, hermano, ¿sabía usted que en la Biblia también encontramos 3 raptos? Mire, uno de ellos fue Enoc. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y se fue de esta tierra sin ver muerte. Amén. El segundo rapto que aconteció en la Biblia fue el profeta Elías. La Biblia nos habla que él iba caminando con Eliseo. Dice que llegó un carruaje, como lo cantábamos, llegó un carruaje de fuego, lo separó y se lo llevó al cielo. Amén. Después, el otro rapto que nosotros vemos en la Biblia fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y luego se fue. Amén. Esos son los 3 raptos que nosotros encontramos como ejemplo aquí en la Biblia. Porque acuérdese que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos base que ya Dios se ha llevado a sus hijos de esta tierra sin ver muerte. Amén. ¿Nos queda claro? Entonces nosotros vamos a ser parte de ese rapto, hermano. Mire, lo voy a invitar que usted me acompañe a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Fíjese lo que dice aquí. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Se fija? Ahí estamos viendo cuando nuestro Señor Jesucristo se fue de esta tierra y se fue hacia el cielo. Eso es lo que dice, pero fíjese lo que sigue diciendo. Dice, y cuando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Él estaba ascendiendo, dice, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se fija? Se fue, dice, pero lo van a venir, así como ustedes lo vieron que se fue, de la misma manera lo van a ver que va a volver a venir. ¿Cuándo? Cuando venga por usted y por mí. Y eso es lo que dice la Escritura. Nosotros lo vamos a ver con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Él va a venir a llevarnos allá con Él. Ahora, fíjese, hermano, hay muchas personas que dicen que ellos son Jesús y que esto y que el otro, pero mire, no cuadra. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo en una nube y dice de la misma manera va a descender. No cuadra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que su segunda venida es cuando viene por usted y por mí. Entonces no cuadra lo que ellos están diciendo. Amén. Ahora mire, vamos a ir a una parábola, hermano, que también nos lo dejó como ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, y vamos a ver esta parábola de la cual nos habló nuestro Señor Jesucristo, que representa la segunda venida de Cristo. Amén. Mire, Mateo capítulo 25, fíjese lo que dice, y este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estamos viendo aquí que dice, son 10 vírgenes y salieron a recibir al esposo, ¿cómo? Tomando sus lámparas. Tomaron sus lámparas y luego fueron a recibir a su esposo. Y mire lo que dice, 5 de ellas eran prudentes
y 5 eran insensatas. ¿Se fija? En pocas palabras, la mitad eran prudentes, porque dice que son 10, y dice 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. La mitad eran prudentes, la mitad eran fatuas. Y mire lo que dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora yo le hago la pregunta: en la Biblia, ¿el aceite qué es lo que representa? Representa el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir viéndolo. Ahora, las lámparas nos representan a nosotros, nuestro cuerpo. Esas son las lámparas. Y dice que no tomaron las insensatas el aceite. Ahora, mire lo que sigue diciendo: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas, las prudentes, iban bien preparadas. ¿Por qué? Porque no sabían cuándo iba a venir el esposo. Sabían que iba a venir el esposo, pero no cuándo. Iba a venir de noche, por eso es que tenían sus lámparas encendidas, amén. Pero cuando estaba la combustión de la lámpara se iba a ir gastando el aceite, pero dice, las prudentes también llevaron sus vasijas llenas de aceite. ¿Para qué? Para estarles reponiendo, que no se les fueran a apagar. Pero dice que las insensatas no llevaron aceite, no les importó. Y fíjese lo que sigue diciendo: tardándose el esposo. Se tardó el esposo en venir. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado que Cristo viene? Muchísimo tiempo. Pero ¿sabe qué? Un día va a venir. Y más nos vale que estemos preparados. Mire, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Por qué? Porque el esposo se tardó mucho y todas se durmieron. Así es como nos estamos leyendo esta parábola. Fíjese, y a la medianoche se oyó un clamor. Ponga la atención, se oyó un clamor, porque ahorita vamos a ir al clamor. Vamos a ver a través del mensaje y a través de la Biblia qué es ese clamor. Dice, a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se tardó, pero el esposo dijo que iba a ir y llegó el momento cuando el esposo llegó. Las encontró durmiendo, pero unas estaban preparadas y la mitad no estaban preparadas. Ahora, fíjese, entonces aquellas vírgenes, fíjese, la Biblia las representa como vírgenes. Dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Tenían que arreglar sus lámparas, ¿para qué? Para que pudieran ser encendidas. Porque mire, si usted quiere llenar una lámpara que está sucia, hermano, le va a hacer mala combustión, le va a quemar mal el aceite. Entonces primero tenían que limpiar sus lámparas y luego llenarlas de ese aceite. Y eso nos dice algo a mí y a usted, que nosotros, antes de que podamos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiar nuestras lámparas. ¿Para qué? Para poder ser llenos del Espíritu Santo, ese aceite de Dios. Amén. Mire, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Necesitamos aceite. ¿Por qué? Porque no se prepararon con tiempo. No se prepararon con tiempo. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y comprad para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Se fija? Cuando ellas quisieron hacer los preparativos, el esposo llegó de sorpresa y ya no se pudieron ir. Mire lo que dice. Dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes? Los que sí se prepararon. Y eso nos dice algo a nosotros, hermano, que los que estemos preparados somos los que nos vamos a ir en la segunda venida a las bodas de las cenas del Cordero de Dios. Y los que no estén preparados, aquí en esta parábola dice, se van a quedar. Eso es lo que estamos leyendo de la Escritura y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y si Él lo dijo, así va a acontecer. Mire, dice, y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta y ya no pudieron entrar. ¿Quiénes? Las que no se prepararon. Y mire lo que dice, después vinieron también las otras vírgenes. ¿Quiénes? Las que se fueron a comprar el aceite. Pero ¿sabe qué? Ya era demasiado tarde. Fíjese lo que dice,
diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Y fíjese la palabra que dice aquí nuestro Señor Jesucristo: velad pues. ¿Se fija lo que leímos al principio? En pocas palabras, esténse preparados, esténse alertas, estén observando. Eso es lo que nos está diciendo: esténse en guardia, no se duerman. Fíjese, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se fija? ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermano? Que nosotros debemos de preparar nuestras lámparas con tiempo y debemos de llenarlas de ese aceite, de ese Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos cuándo Él va a venir por nosotros. El esposo va a venir por la novia, que esté preparada. Eso es lo que leímos aquí de esta parábola de las 10 vírgenes. Ahora, fíjese, hermano, la prudente le dijo a la fatua, en pocas palabras: vayan y conságrense. ¿Para qué? Para que se puedan llenar del Espíritu Santo. Vayan y conságrense para que consigan ese aceite. Pero ¿sabe qué? Ya era tarde. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo: esténse alertas, mirando, velando y orando. ¿Por qué? Porque no sabemos la hora. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, en esta mañana? Debemos de estar en consagración continua con Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora en que va a venir. Amén. Ahora, fíjese, ¿qué es lo que vemos también en esta parábola, hermano? Lo que pasa hoy en día. Que mucha gente quiere esperar hasta el final. Mucha gente se quiere esperar hasta el final para hacer las cosas. Pero aquí en esta parábola nosotros estamos viendo que cuando esas vírgenes insensatas se esperaron hasta el final, ya no les sirvió de nada. Quisieron prepararse demasiado tarde. Entonces nosotros, como hijos de Dios, si tenemos el tiempo que Dios nos está dando, deberíamos de estar preparándonos desde ya. Desde ya. No esperarnos hasta el final. ¿Por qué? Porque si nos esperamos hasta el final, hermano, entonces va a ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo en que usted y yo debemos de estar en consagración continua con Dios. ¿Para qué? Para que Él nos llene con su Espíritu Santo. Debemos de limpiar nuestras lámparas para que así Él pueda vaciar ese aceite en nosotros. Amén. Ahora, mire, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que iban a haber señales antes de su segunda venida. Amén. Ahora, mire, cuando usted va en carretera, si usted va en la carretera y usted ve que está la señal de que hay curvas, usted, antes de que llegue a esa señal, se la ponen antes de las curvas. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para que usted se prepare, para que pueda tomar bien las curvas y no les gane la vuelta y se vayan al barranco. ¿Verdad que sí? Así es nuestro Señor Jesucristo. Nos dejó unas señales antes de que Él vaya a venir. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos preparados, que para que cuando Él venga no nos encuentre durmiendo. Es lo que debemos de estar nosotros, hermano, mirando. Y fíjese, ahora, la gente se va a ver forzada, hermano, a orar, a leer, a consagrarse, a ayunar. Cuando ellos sepan que Cristo ya viene, van a querer hacer todo eso. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Él nos está dando tiempo en su misericordia para que usted y yo, como sus hijos, nos preparemos. Porque si a nosotros nos ha tocado ver con estos ojos cumplirse las señales, entonces debemos de estar preparándonos para cuando Él venga. Ahora mire, de esta parábola vimos que hubo un clamor, hubo una voz de aclamación. Amén. Vamos a quedarnos con esa palabra. Hubo un clamor, hubo una voz de aclamación. Ahora acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. ¿Me puede indicar con un amén cuando usted haya encontrado esta escritura? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. Fíjese lo que nos está diciendo aquí la escritura. Dice: porque el Señor mismo, ¿quién? Dios, Cristo. Eso es lo que nos dice la escritura. El Señor mismo, fíjese, con voz de mando. Otras traducciones la ponen con voz de aclamación. ¿Se fija?
con voz de aclamación. Y nosotros vimos que en la parábola de las 10 vírgenes hubo un clamor. Amén. Antes de que viniera el esposo, se escuchó un clamor. He aquí el esposo viene. Todavía no venía, todavía no estaba el esposo ahí, pero ya venía. Amén. Ese fue el clamor de la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí dice, porque el Señor mismo con voz de aclamación. Primero va a haber una aclamación. Ponga la atención. La primera voz que se escucha es una voz de aclamación. Amén. Dice, con voz de arcángel. 2. Es la segunda voz. Primero es la voz de aclamación, como en la parábola de las 10 vírgenes. Y dice, y después vino una voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. 3 cosas. ¿Se fija? Con 3 cosas. ¿Qué va a pasar? Descenderá del cielo. ¿Se fija? Nuestro Señor Jesucristo va a descender con estas 3 etapas. Con una voz de aclamación, con una voz de arcángel y con trompeta de Dios. Son 3 cosas. Y vamos a desglosar ahorita qué es cada una de esas cosas. Mire, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Se fija? Esa es la segunda venida. Van a resucitar los muertos. Si usted y yo seguimos con vida, vamos a ser transformados estos cuerpos físicos y nos vamos a ir a recibir al Señor en el aire. No aquí en la tierra, va a ser en el aire. Eso es lo que estamos leyendo. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, alégrense, esténse contentos. Eso es lo que dice la Escritura, no se pongan tristes. Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿De qué? De que Él viene por usted y por mí. Debemos de estar felices y contentos porque Él viene por nosotros. Ahora, fíjese, hermano, vamos a ver qué son estas 3 voces, porque dice, es la voz de aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Dice, descenderá del cielo. ¿Quién? El Señor mismo. Y a usted y a mí nos conviene saber qué son estas 3 cosas, porque cuando pasen estas 3 cosas, entonces es cuando Él ya viene. Es lo que leímos aquí, que dice Primera Tesalonicenses. Va a venir cuando pasen estas 3 cosas, amén, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero ahora, debemos de saber qué es cada una de estas cosas para saber cuándo es que Él viene. ¿Por qué? Para que así usted y yo podamos estar preparados. Ahora mire, en el mensaje El Rapto, predicado el 4 de diciembre de 1965, fíjese lo que dice. La primera cosa que viene cuando Él comienza a descender del cielo, como lo leímos aquí en Primera Tesalonicenses, dice, hay una aclamación. ¿Cuál? La voz de aclamación que acabamos de leer de aquí. La primera cosa que sucede es esa voz de aclamación. ¿Pero qué es esa voz de aclamación? Vamos a ver lo que es. Dice, ¿qué es? Es un mensaje. ¿Se fija? La voz de aclamación es un mensaje. ¿Pero para qué viene ese mensaje? Dice, para reunir a la gente. En la parábola de las 10 vírgenes salió la aclamación, salió una voz de aclamación y les dijeron, prepárense porque he aquí el esposo viene. ¿Qué hizo? Reunió a las vírgenes prudentes. Ahora, la voz de aclamación dice, es un mensaje para reunir a la gente. Le pregunto a usted y a mí, ¿ese mensaje ha venido, sí o no? Ya vino. Amén. Ese mensaje ya ha salido por la tierra. ¿Para qué? Para reunir a la novia de Cristo Jesús. Ahora, fíjese, vamos a seguir leyendo. Y fíjese lo que dice aquí, hermano, Dice, ahora, fíjese lo que está diciendo aquí el mensajero. Ahora es el tiempo de arreglar la lámpara. ¿Se fija? Ahora es el tiempo de arreglar la lámpara. Así como las vírgenes prudentes tuvieron que arreglar sus lámparas, dice, ahora es el tiempo de arreglar su lámpara. ¿Se fija? ¿Qué es lo que debemos de hacer usted y yo? Arreglar nuestras lámparas. Eso es lo que estamos leyendo. Mire, dice, levántense y arreglen sus lámparas. ¿Cuándo? Ahora. Usted y yo, hermano, debemos de estar en esa preparación, en ese preparativo ¿de qué?
de estar arreglando nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque el esposo viene. Ese fue el mensaje que salió. El mensaje de aclamación ya salió para reunirnos a usted y a mí y decirnos esto: prepárense, he aquí el esposo viene, arreglen sus lámparas ahora. Eso es lo que estamos leyendo. Mire lo que sigue diciendo. ¿Qué vigilia fue esa? ¿En qué vigilia vino el esposo de la parábola de las 10 vírgenes? La séptima vigilia. Le pregunto a usted, ¿en qué edad estamos usted y yo? En la séptima. ¿Cuándo viene el esposo? En nuestra edad. Amén. Debemos de estar conscientes de ello, hermano. Ahora fíjese, y lo hicieron, se prepararon. Amén. Dice, algunos, esto está tremendo, hermano, y esperen no se vaya a escandalizar, no lo digo yo, lo dice el mensaje. Yo nomás se lo voy a leer. Dice, algunos encontraron que ni siquiera tenían aceite en sus lámparas. ¿Sabe qué? Las vírgenes insensatas encontraron que no tenían aceite en sus lámparas. No tenían el Espíritu Santo. Qué triste. ¿Por qué? Porque se quedaron a la gran tribulación. Y eso mismo va a pasar en esta edad de la iglesia cuando Él venga por su novia. Mucha gente se va a dar cuenta que no tenían ese aceite. Se dieron cuenta demasiado tarde, quisieron arreglarse con Dios, llenarse del Espíritu Santo, pero fue demasiado tarde. Ahora, mire, dice, aquí dice punto y seguido, pero es el tiempo de arreglar la lámpara. ¿Se fija? Si usted es parte de esa virgen prudente, hermano, usted va a arreglar su lámpara. Y luego dice, es el tiempo de Malaquías 4. Es el tiempo del mensaje. Es el tiempo de esa voz de aclamación que ha salido. ¿Para qué? Para que la novia se prepare y arregle su lámpara. Ese es el tiempo. Si nosotros hemos visto, hermano, que ese mensaje ya salió, y son 3 cosas. La voz de aclamación es la voz del mensaje, que dijo, he aquí el esposo viene, prepárense para recibirlo. Y esa voz, esa aclamación ya salió. Y dice aquí que el Señor descenderá del cielo, primero ¿con qué? Con la voz de aclamación. Entonces la voz de aclamación ha estado sobre la tierra diciéndole a su pueblo que arreglemos nuestras lámparas. Ya salió esa voz de aclamación. Ahora, pero fíjese, más adelantito dice, aclamación. Seguimos con la aclamación. Un mensajero preparando a la gente. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque hubo un mensajero en la parábola de las 10 vírgenes que tuvo que decirle a la gente, ¿verdad? Prepárense, he aquí el esposo viene. Y esa voz de aclamación ya salió. Dice, lo segundo, fíjese, primero fue esa voz de que usted y yo debemos de preparar y arreglar nuestras lámparas. Después viene, dice, lo segundo es una voz de resurrección. ¿Se fija? La voz de arcángel es una voz de resurrección. Mire lo que dice. La misma voz, una voz fuerte que llamó a Lázaro del sepulcro. ¿Se fija? Esa misma voz, si a usted y a mí nos toca partir de esta tierra, nos va a traer de nuevo a la vida. La voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí donde leímos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Se fija? ¿Con qué? Con la voz de arcángel, la voz de nuestro Señor Jesucristo, que va a levantar de los sepulcros a aquellos que murieron y fueron llenos con su Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo le hago la pregunta a usted, hermano, ¿debemos de tener ese Espíritu Santo en nuestra vida? Debemos de tenerlo y no debemos de descansar hasta que usted y yo nos aseguremos que estamos llenos de ese Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a sacar de esta tierra. Mire, ya vimos la voz de aclamación, que es un clamor, y vimos que es un mensaje. Lo segundo es una voz de resurrección, que es la voz de arcángel que dice aquí. Ahora, fíjese la tercera. Lo tercero es la trompeta, ¿verdad que dice aquí el 1 Tesalonicenses que iba a venir la trompeta de Dios? Es la trompeta. Y fíjese, ¿qué es lo que es la trompeta?
es llamando a la gente a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de las cenas de las bodas del Cordero. Eso es lo que usted y a mí nos va a sacar de esta tierra. Mire, y dice, y esa será la cena del Cordero con la novia en el cielo. Por eso es que esa segunda venida, hermano, es tan importante para usted y para mí. ¿Por qué? Porque mientras las cenas de las bodas del Cordero se estén desarrollando allá en gloria, aquí en la tierra va a ser la gran tribulación. Y yo le hago la pregunta, ¿usted en dónde quiere estar? ¿Aquí en la tierra o allá disfrutando de la cena de las bodas del Cordero? Debemos de estar allá en las cenas de las bodas del Cordero, disfrutando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahora, fíjese, dice, miren, la primera cosa que surge es su mensaje llamando a la novia a juntarse. Y vimos que ese mensaje ya ha salido por la tierra. Dice, lo que sigue luego es la resurrección de la novia, de toda la novia de nuestro Señor Jesucristo que han dormido a través de todas las edades. Amén. Eso es lo que viene. Dice, y son juntamente arrebatados. ¿En dónde? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y la trompeta, la fiesta en los cielos, allá en el firmamento. ¿Se fija? Allá es donde van a ser las cenas de las bodas del Cordero. Por eso es que para usted y para mí, hermano, debemos de darle la importancia que se merece a la segunda venida de Cristo. Debemos de dejar todas las cosas de lado. ¿Por qué? Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, busquen primeramente el reino de Dios. Eso fue lo que Él nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Y es lo que usted y yo debemos de hacer. Ahora, fíjese, usted puede decir, bueno, ¿y hay un ejemplo de eso en la Biblia? Claro que sí. De que en la séptima edad de la iglesia va a ser el arrebatamiento, Enoc. Enoc es uno de nuestros ejemplos que vimos al principio. Y mire, en este mismo mensaje, fíjese lo que dice en el párrafo 61. Dice, Enoc era el séptimo desde Adán. Eso usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 5, según la genealogía. Según la genealogía, Enoc fue el séptimo hijo desde Adán. Eso usted lo puede buscar. Adán engendró a Set, Set engendró y así hasta que llega Enoc. Y si usted los cuenta, usted se va a dar cuenta que Enoc fue el séptimo. Amén. Dice, Enoc era el séptimo desde Adán. Y fíjese lo que dice aquí, lo cual era un tipo de las edades de la iglesia. Dice, los 6 hombres antes de él murieron. Todos los padres de Enoc murieron, Adán, Set, todos ellos murieron, los que fueron engendrando. Pero fíjese, dice, los 6 hombres antes de él murieron, pero Enoc fue trasladado. ¿Se fija? Las 6 edades de la iglesia antes de la nuestra han dormido, pero nosotros en esta séptima edad de la iglesia nos vamos a ir en el arrebatamiento. Amén. Fíjese, ese es el tipo, hermano. Dice, mostrando que la séptima edad es la que sube en el rapto. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos bien claro de Enoc. Enoc fue el séptimo, hubieron 6, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, esos 6 hombres murieron. Pero Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios y se fue trasladado al cielo. Y ese, dice el profeta, dice, eso es lo que representa. Las otras 6 edades ya durmieron, pero la séptima edad es la que se va en el rapto. Amén. Ahora fíjese, los arrebatados sin ver muerte serán llamados de la séptima edad, lo cual estamos dando testimonio de esa edad. Usted y yo estamos dando el testimonio de que estamos viviendo en esta séptima edad de la iglesia. Y usted y yo debemos de estar preparados para cuando Cristo venga por usted y por mí. Amén. Ahora fíjese, otra de las cosas que vamos a ver, hermano, ya vimos que esa segunda venida va a ser en esta séptima edad de la iglesia y ya vimos el ejemplo con Enoc. Ya vimos que son 3 cosas, que es voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y ya desglosamos lo que es cada una de ellas. Amén. Ya vimos que la voz de aclamación es la voz del mensaje, la voz del arcángel es cuando los muertos en Cristo resucitan, y la voz de trompeta es la que nos va a llevar, nos hace el llamado hacia ir a las cenas de las bodas del Cordero. Amén. Ahora, pero otra cosa que nos dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17, fíjese lo que dice,
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿En dónde va a ser ese encuentro celestial? En el aire. Y hay un canto que nosotros cantamos, es un canto antiguo que dice: habrá en el aire un encuentro con Jesús. ¿Verdad que sí? Nosotros lo cantamos, pero a veces no le prestamos atención. Pero ¿en dónde va a ser ese encuentro? Va a ser en el aire. Ahora, mire, me voy a meter un poquito, hermano. ¿Qué es lo que hay en esos aires? ¿Qué es lo que hay en esos aires? Es algo importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted y yo, usted como novia y yo como novia, nos vamos a encontrar con nuestro esposo, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Mire, en este mensaje, presente estado de mi ministerio, predicado el 8 de septiembre de 1962. Nada más, no me voy a meter de lleno a las 7 dimensiones, porque ese sería un tema también demasiado largo. Pero mire, a lo que voy, vamos a ver qué es lo que dice aquí, que vamos a recibir al Señor en el aire. Vamos a ver por el mensaje qué es ese aire, qué se mueve en ese aire y qué es lo que tiene que pasar en el aire para que usted y yo nos podamos encontrar con el esposo. Fíjese, aquí, hermano, en este mensaje, en la página 4 y el párrafo 18, preste la atención. Dice: ahora, al venir aquí, recordemos que vivimos en 3 dimensiones. Dice, no sé si pueda nombrarlas o no. Una de ellas es luz, la otra es materia y la otra es tiempo. Luz, materia y tiempo son 3 dimensiones. Amén. La primera, la segunda y la tercera, luz, materia y tiempo. Y eso la ciencia lo ha comprobado. La ciencia sabe que nosotros nos movemos en luz, en materia y en tiempo. Y nosotros hacemos contacto con esas 3 dimensiones con nuestro cuerpo físico. Fíjese. Y nuestros 5 sentidos, ¿cuáles 5 sentidos? Los que tiene este cuerpo terrenal: olfato, gusto, vista, oído y tacto. Nuestros 5 sentidos hacen contacto con esas dimensiones. Nuestra vista hace contacto con la luz, nuestro tacto, contacto con la materia y demás. Esas son las primeras 3 dimensiones, pero vamos a llegar a lo que es el aire. ¿Y qué dimensión es esa? Mire, dice, pero a través de la ciencia contactamos la 4ª dimensión. ¿Qué es la 4ª dimensión? El aire, los aires. Los aires es la 4ª dimensión. Nosotros no podemos verla con estos ojos. Dice el profeta, con la ciencia podemos contactar la 4ª dimensión. Y fíjese qué es lo que se mueve en esa 4ª dimensión. Dice, tal como es en este auditorio, están atravesando en estos momentos figuras, voces de radios, imágenes que se están viendo en la televisión. ¿Qué es lo que se mueve en los aires? Las ondas sonoras. Eso es lo que se mueve en los aires, las ondas sonoras. Lo que usted ve que se proyecta en la televisión, mire, no me voy a meter de lleno, pero la televisión y los radios tienen un receptor. Y ese receptor logra captar esas imágenes que están pasando a través del aire, que usted y yo no lo podemos ver con estos ojos, pero la ciencia hizo ese descubrimiento, inventó la televisión, le puso ese receptor y ese receptor capta lo que se está moviendo en esa 4ª dimensión, las imágenes de la televisión. El radio con su receptor capta las voces que se están moviendo en esa 4ª dimensión. Amén. Eso usted lo puede investigar en YouTube y usted le va a entender. Esa es la explicación científica. Mire, dice imágenes que se están viendo en televisión, y ponga la atención a eso. Imágenes que se están viendo en la televisión. ¿Dónde se mueve? En la 4ª dimensión, en los aires. Ahorita vamos a llegar a eso. Dice que nuestros sentidos no lo pueden captar, pero estos aparatos tienen un tubo o un cristal que recoge esas ondas de éter y las hacen visibles. Así que vea, en estos auditorios, en estos momentos, hay acciones vividas de personas en el aire, voces vivas. Están aquí, lo sabemos, su existencia es absolutamente verdad. Y la única cosa que hace es actuar, esos aparatos lo captan y punto. Eso está en la 4ª dimensión, en los aires. Amén. Todo eso se mueve en los aires. Pero la Biblia nos dice a nosotros, hermano, en Efesios 6:16, que nos dio potestad sobre toda potestad que se mueve en los aires. ¿Qué también se mueve en esa 4ª dimensión? Los espíritus malignos.
Amén. Eso está en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Eso usted lo va a encontrar ahí. En esos aires también hay huestes de maldad. Están los espíritus malos, los demonios. Ahora, pero mire, dice, ahora, la quinta dimensión es donde está el pecador, el incrédulo que al morir se va allá. La quinta dimensión es algo como, ¿qué diré? Es la dimensión horrible. ¿Se fija? La quinta dimensión, en pocas palabras, es el infierno. Ya hemos visto lo que son las 5 dimensiones. Dice, cuando un cristiano muere, él se va a la sexta dimensión. Él se va a la sexta dimensión y Dios está en la séptima dimensión. Nada más Dios está en la séptima dimensión. ¿Cuántas dimensiones son? Son 7. Amén. Son 7 dimensiones. La primera, la segunda y la tercera, usted y yo las contactamos, hermano, con este cuerpo físico. Con este cuerpo cuando nuestro Señor Jesucristo, mire, si usted se va a Génesis capítulo 1, 26 y 27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios era espíritu. Y ahí fue cuando Dios nos creó como espíritu. Y si usted se va a Génesis capítulo 2, entonces dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Amén. Y cuando Dios creó este cuerpo que usted y yo podemos ver, contactamos esas primeras 3 dimensiones. Pero la Biblia nos dice que nosotros vamos a ir a recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. Y ya vimos que el aire es la 4ª dimensión, donde hay imágenes de la televisión, hay voces de los radios, pero también están los demonios ahí, están los espíritus malos. Ahora, mire, entonces, hermano, yo le hago la pregunta a usted, ¿nuestro Señor Jesucristo es santo, sí o no? Él es limpio y puro. Y Él nos limpia a mí, a usted, y nos hace sus santos. Amén. Entonces, para que ese encuentro en los aires se pueda llevar a cabo, esa 4ª dimensión, esos aires tienen que ser vaciados. Tienen que ser vaciados, ¿por qué? Porque usted y yo nos vamos a encontrar ahí con nuestro Señor Jesucristo. Y mire, si los espíritus malos se quedaran en esa 4ª dimensión al bajar Dios, ¿qué les pasaría a esos espíritus malos? Entonces esos espíritus malos tienen que descender. Y ahorita lo voy a llevar al mensaje para ir probando estas cosas. No se las estoy diciendo de mí mismo. Mire, entonces esa 4ª dimensión, hermano, va a ser vaciada aquí en la tierra. En esta primera, segunda y tercera dimensión, y van a ser visibles para los ojos humanos. Y ahorita vamos a llegar a ello. Pero mire, y usted dice, bueno, ¿de dónde saco yo de la escritura? De que digo de que esos espíritus malos tienen que descender aquí. Acompáñeme a San Juan capítulo 12 y versículo 31. San Juan capítulo 12 y versículo 31. Estas palabras, hermano, también son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo esto porque sabemos que detrás de esa segunda venida, ese rapto, y en esa segunda venida usted y yo nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo en los aires. En la 4ª dimensión va a ser el encuentro mío y suyo con nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice San Juan capítulo 12 y versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo, yo le pregunto, ¿quién es el príncipe de este mundo? El maligno y sus huestes malignas. Dice, será echado fuera. Será en tiempo futuro. Y yo esta misma escritura, hermano, la estuve buscando en varias traducciones y las 19 traducciones que me aparecieron en el internet, las mismas 19 traducciones lo ponen en el futuro. Será echado fuera. ¿Cuándo? Cuando usted y yo hagamos el rapto con nuestro Señor Jesucristo, nos encontremos con Él en los aires. Amén. Ahora mire, usted puede decir, ¿hay algún tipo en el Antiguo Testamento? Hay un tipo en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos acerca de México en la profecía, yo les traje a través de varios mensajes, uno de ellos es el mensaje avergonzado, predicado en 1965, donde a nosotros se nos tipifica con el tipo de Abraham cuando envió a su siervo Eliezer a buscar la novia para su hijo Isaac. Amén. Y de Rebeca. ¿Verdad que sí? Eso lo estuvimos viendo y vimos algunos ejemplos. Pero mire, nosotros sabemos, hermano, que Eliezer era el mensajero.
ese mensajero fue enviado con regalos para la que iba a ser esposa de Isaac. Ya vimos que esa voz de aclamación ya vino y trajo regalos de sanidad. ¿Para qué? Para la novia. Amén. Ahora, pero mire, a lo que yo quiero hacer énfasis aquí, hermano, es de que Eliezer, el mensajero, cuando iban en el camino, dice que iban en el camino. Usted lo va a encontrar eso en Génesis capítulo 24 y versículo 63. Génesis 24, 63 nos dice que ellos iban en el camino, no llegaron hasta el hogar. Espero y me capte. Iban en el camino, no llegaron hasta el hogar, cuando el mensajero le dijo: he aquí tu esposo. ¿Se fija? El mensajero le dijo a Rebeca: he aquí el esposo. ¿Dónde? En el camino. No llegaron hasta el hogar. ¿Y dónde nos vamos a encontrar usted y yo con nuestro Señor Jesucristo? En el camino. No vamos a llegar todavía hasta el hogar. Vamos a llegar al hogar cuando ya estemos con el esposo. ¿Se fija? Ese es un tipo que usted y yo podemos ver aquí en la Escritura. El tipo de Eliezer y de Rebeca. ¿Qué? Que el encuentro de nosotros va a ser en el aire, en el camino. Y si usted se fija, hermano, la cuarta dimensión está en el camino antes de llegar al hogar en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque el cielo es la sexta dimensión y usted y yo nos vamos a encontrar en la cuarta dimensión con nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora fíjese, dice aquí en este mensaje, mire, aquí vamos a ver lo que yo le estaba diciendo de lo que se mueve en esa cuarta dimensión. Ya vimos que se mueven, las imágenes de la televisión y se mueven, los espíritus malignos. Amén. Pero fíjese lo que dice aquí el mensajero, él lo desglosa un poquito más. En el mensaje, y no lo sabes, predicado el 15 de agosto de 1965, dice: vendrá un tiempo en el nombre del Señor que la gente se volverá completamente demente. Fíjese, la gente se va a volver completamente demente. Mire lo que sigue diciendo. La Biblia así lo dice: ellos van a gritar y clamar grandes cosas y horrorosas en sus mentes imaginarias. Mire, aquí van a estar unas cosas horrorosas y vamos a llegar a ello. Dice: los radios y cosas, nuestros programas de televisión lo están produciendo. ¿Y dónde se mueve eso? En la cuarta dimensión, en los aires. Y eso va a ser vaciado aquí en la tierra, como ya lo vimos. Y fíjese qué es lo que va a pasar. Dice: van a haber tales cosas como hormigas que serán tan altas como 14 árboles. Habrá un pájaro que va a volar por toda la tierra con alas de 6.5 metros a 8 metros y la gente lo va a ver. ¿Por qué? Porque la televisión lo está produciendo y va a ser vaciado en la tierra y entonces la gente lo va a poder ver. ¿Por qué? Porque esa cuarta dimensión tiene que ser vaciada aquí para que usted y yo nos encontremos en la cuarta dimensión con nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que sigue diciendo: ellos van a gritar y a clamar y a pedir misericordia a gritos. La Virgen Fatua estaba pidiendo que le abrieran a gritos: ábreme, Señor, pero fue demasiado tarde. Y mire, pero serán las plagas. Y esas plagas usted las encuentra en el libro de Apocalipsis. ¿Se fija? Entonces usted y yo, hermano, debemos de estar preparados para lo que viene. Y debemos de prepararnos, ¿para qué? Para poder irnos en el rapto, en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro tema en esta mañana. Y mire, la ciencia se ha adelantado un poco, hermano. Yo no sé si sea así, pero si usted se fija, hace algunos meses la ciencia sacó unos lentes que le llaman lentes de realidad virtual. Y la gente se los ponía, iban ahí, discúlpeme la palabra, pero así lo dijo el profeta: la gente va a estar demente. Iban como gente demente puestos con esos lentes de realidad espiritual, como si trajeran un perro y no traían absolutamente nada. Los lentes de realidad virtual les estaban produciendo esas imágenes. ¿Se fija? Gente demente. Lo estamos viendo en nuestros días. Y cuando esa cuarta dimensión sea vaciada, hermano, va a ser un horror en esta tierra. Entonces le hago yo la pregunta: ¿nos conviene estar preparados? Nos conviene estar preparados. ¿Para qué? Para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, hemos visto que en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo nos dijo que iban a venir tiempos peligrosos, que iban a haber terremotos, guerras, y usted y yo con nuestros ojos lo hemos estado viendo. Dijo: va a haber señales en los cielos. Ahorita en las mañanas se ha estado viendo un cometa que estaba pasando y son señales en los cielos.
Le hago yo la pregunta, ¿qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo? Estamos mucho más cerca, hermano, que lo que usted y yo creíamos. Amén. Ya vimos las 3 etapas de la segunda venida y ya vimos que ese mensaje ya salió para juntar a la novia de Cristo. Ese clamor a través de la tierra ya ha salido. ¿Para qué? Y nos dijo, limpien y preparen sus lámparas. Le hago yo la pregunta, ¿vamos a obedecer la voz de Dios? Debemos de obedecer la voz de Dios. ¿Para qué? Para que estemos preparados para cuando Él venga. Mire, en este mensaje Cristo es revelado en su propia palabra. Fíjese, los hombres estarán tan dementes, seguimos hablando de esta cuarta dimensión siendo vaciada aquí en la tierra, al grado que se imaginarán que están viendo hormigas del tamaño de una montaña. Estará atormentando mujeres, serán langostas que vendrán sobre la tierra. Mire, serán langostas que vendrán sobre la tierra con cabello largo para atormentar mujeres que se cortaron el cabello, y dientes largos como un león, aguijones en sus colas como un escorpión y demás, para atormentar a los hombres sobre la tierra. ¿Dónde lo encuentra usted? Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 habla de todas estas cosas, usted lo puede leer en su casa. ¿Cuándo va a ser que va a descender esto? En la gran tribulación, después del rapto, después de la segunda venida de Cristo. Por eso es que usted y a mí, hermano, nos conviene irnos en la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para no ser testigo de estas cosas tan horribles que van a pasar en la tierra. Ahora dice, para atormentar a los hombres sobre la tierra. Pero fíjese lo que hace énfasis aquí. Pero entonces será demasiado tarde. ¿Cuándo? Cuando estas cosas empiecen a acontecer, hermano, aunque gritemos, aunque clamemos, aunque queramos orar y queramos leer la Biblia y queramos ayunar, va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza descansa en la segunda venida de Cristo. Y si nosotros nos queremos ir en esa segunda venida de Cristo, usted y yo debemos de estar preparados como las vírgenes prudentes. Esas que prepararon sus lámparas y se llenaron de aceite, usted y yo debemos de representarnos con esas vírgenes prudentes, limpiar nuestras lámparas y llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Ahora, porque así fue como lo leímos. Ahora es el tiempo de preparar sus lámparas. Amén. Ya depende de cada uno, hermano, si obedecemos. Pero nos conviene obedecer. ¿Para qué? Para irnos en esa segunda venida de Cristo y no quedarnos a ver todos estos terrores que vienen sobre la tierra. Dice, pero entonces será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y fíjese lo que dice aquí. Ustedes enmiéndense ahora, no mañana. Dice, ustedes enmiéndense ahora. Ahora es el tiempo que usted y yo tenemos para enmendar nuestras vidas con Dios y aparejar y preparar nuestras lámparas para ser llenos de ese aceite que es el Espíritu Santo. Ahora. Y luego termina con la palabra tormento. Eso es lo que viene sobre la tierra y sobre las personas que no se hayan querido preparar. Amén. Mire, hermano. Y usted dice, bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Mire lo que dice nuestro Señor, lo que dijo el apóstol Pablo, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él inspiró a Pablo para escribir casi el Nuevo Testamento. Fíjese, Efesios 4:30 lo que nos dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. Dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención e irnos de esta tierra. ¿Qué es lo que debemos de tener cuidado? No contristar al Espíritu Santo, sino más bien llenarnos del Espíritu Santo. ¿En qué? En estas lámparas que tenemos, que Dios nos dio. Amén. Entonces, fíjese, ¿cómo lo podemos contristar? Fíjese lo que dice aquí. Quítense de vosotros toda amargura. Debemos de quitar toda amargura de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si estamos amargados,
vamos a contristar ese sello que Dios nos dio. Y sin ese sello que Dios nos dio, no nos vamos en el rapto. Si no tenemos ese aceite, el cual es símbolo del Espíritu Santo, no nos vamos a ir en el rapto. Entonces, debemos de cuidar el no contristar el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y si usted o yo sabemos que no lo tenemos, debemos de clamar de rodillas hasta que Dios nos lo dé. ¿Por qué? Porque ese es nuestro boleto de pase para irnos en el rapto. Si no lo tenemos, no nos vamos, hermano. Entonces nos conviene ser llenos del Espíritu Santo. Fíjese, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo. Si nos enojamos, vamos a contristar al Espíritu Santo y puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque ese es nuestro sello para el día de nuestra redención. Cuando nos vamos a ir de esta tierra, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Debemos de quitar todas esas cosas de nosotros, hermano. ¿Para qué? Para no contristar al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados como hijos de Dios. Y sabe usted que sin ese Espíritu Santo no nos vamos en el rapto. Le pregunto yo a usted, ¿nos conviene dejar esas cosas de lado para que el Espíritu Santo siga en nosotros? Nos conviene. ¿Por qué? Porque esa es nuestra seguridad que nos va a sacar de esta tierra, en esa segunda venida. Mire, dice, antes sed benignos unos con otros, sean buenos unos con los otros. Eso es lo que debemos de hacer. Dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Debemos de perdonarnos, hermano. Nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque si no vamos a contristar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios nos perdonó a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros debemos de perdonar así como Él nos perdonó. ¿Para qué? Para no contristar al Espíritu Santo. Ahora, fíjese, hermano, un día se va a cumplir la escritura de esta segunda venida de Cristo. Un día se va a cumplir. ¿Cuándo? Ya vimos a través de las escrituras que nadie lo sabemos. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo habló, punto final. Si Dios lo habló, Él va a ser fiel para cumplir su palabra. Y si Él nos dice, yo ya voy por ustedes, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ya debemos de estar preparados para cuando Él venga. Ahora, fíjese, hermano, mucha gente piensa que usted y yo estamos mal de la cabeza. Mucha gente piensa eso, ¿por qué? Porque dicen, ¿cómo puede ser posible que sigan esperando la venida de Cristo? Desde que mis abuelos estaban en la tierra decían que Cristo venía. Y no me diga que no ha escuchado eso. Eso se escucha por la tierra. Pero mire, ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿A un hombre o a lo que Dios dijo? A lo que Dios dijo. Fíjese, ¿por qué todavía no ha sido la segunda venida de Cristo? Mire, porque la escritura, hermano, en Mateo capítulo 24, usted léalo en su casa, versículo 37 y al 39, dice que iba a ser como en los tiempos de Noé. Nuestros tiempos dice que iban a ser como en los tiempos de Noé. ¿Y sabe qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé? Dice que Noé duró predicando 120 años que venía el diluvio sobre la tierra. Hay muchos aspectos, usted léalo en su casa, pero dice que Noé duró 120 años predicando. Imagínese usted a Noé, hermano. Noé creyéndole a Dios. Noé le creyó a lo que Dios le dijo y pasaron 120 años para que viniera el diluvio sobre la tierra. Pero ¿de qué vino? Vino. La segunda venida de Cristo ha sido predicado por bastantes años sobre la tierra. De que va a venir, va a venir. Punto final. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Pero mire, primera de Pedro, hermano, 3:20. Fíjese lo que dice. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Por qué no ha sido la segunda venida? ¿Por qué no ha venido el rapto? Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, como fue en los tiempos de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que Dios le tuvo paciencia a la gente del tiempo de Noé. Tanta paciencia les tuvo que Noé duró predicando 120 años. Y por eso es que usted y yo escuchamos que la segunda venida viene y la segunda venida viene, pero todavía es la paciencia de Dios para usted y para mí, para que usted y yo podamos estar preparados. Mire, dice,
La paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Dios tenía paciencia mientras estaba la preparación del arca. Dios nos está teniendo la paciencia en lo que usted y yo arreglamos nuestras lámparas y nos llenamos del Espíritu Santo para podernos ir. ¿Se fija? Debemos de estarnos preparando, hermano, porque algún día va a venir. Dice, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. ¿Se fija? En el rapto van a ser pocas personas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, así como fue en los tiempos de Noé, así va a ser en la venida del Hijo del Hombre. Ya vimos que Dios nos ha tenido paciencia para que usted y yo nos estemos preparando. Y no nos llevemos la sorpresa, como leímos en el mensaje, que esas personas se encontraron que no tenían aceite, se llevaron la sorpresa. Entonces usted y yo, hermano, que no nos agarre de sorpresa. Usted y yo debemos de estar en preparación desde ya. ¿Para qué? Para cuando venga la segunda venida de Cristo. Mire, otro de los ejemplos que vamos a ver es que dice la Biblia, dice aquí en Lucas 17, 28 al 30, dice, así como fue en los tiempos de Sodoma, así va a ser en los días de la venida del Hijo del Hombre. Yo le pregunto a usted, ¿hemos vivido esos tiempos de los días de Sodoma? Los estamos viviendo. Mire, yo ayer, hermano, estaba viendo un video donde a los niños estaba un travesti enseñándoles que la ideología de género y todo eso estaba bien. Pero ¿sabe qué? Hubo un padre que se levantó de entre la audiencia y le dijo, vamos a ser condenados por esto que están haciendo. En lugar de que a nuestros niños les estén hablando de Dios, estamos permitiendo que estas personas perversas vengan y les enseñen cosas que son contrarias a la Biblia. ¿Y sabe qué? Ese señor se ganó que las personas que estaban ahí se levantaran y se le echaran encima. Lo empezaron a confrontar. Esa persona, que era un hombre, lo empezó a confrontar. Las mujeres que les gustan las mujeres lo empezaron a confrontar. Y lo más triste, que los padres que llevaron a sus niños a escucharlos, lo empezaron a confrontar. Le pregunto yo, ¿estamos en los tiempos de Sodoma? Estamos en los tiempos de Sodoma. Están prefiriendo que a eso se les enseñe a los niños antes de enseñarles la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado en la Biblia. Lo estamos viendo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, estas cosas van a pasar antes de la segunda venida. Y si yo le pregunto, si nosotros ya estamos viendo estas señales con nuestros propios ojos, deberíamos de estar preparados a la de ya. No perder ya el tiempo. ¿Por qué? Porque mire, esto es algo de suma importancia, hermano. Pero mire, usted y yo, hermano, como hijos de Dios, no debemos de ponernos tristes. Mire, vamos a Lucas capítulo 21 y versículo 28. Lucas 21, 28. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Mire, ya voy a ir cerrando, si gustan irse acercando los músicos. Lucas 21, 28. Fíjese lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ya hemos visto que todas esas cosas ya han estado sucediendo sobre la faz de la tierra, hermano. Fíjese lo que dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. No dice pónganse tristes, dice levántense, pónganse erguidos y levanten vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. ¿Se fija? No es para que nos pongamos tristes, es para que nos pongamos contentos porque sabemos que Dios va a venir ya por nosotros, hermano. No deberíamos de ponernos tristes. Mire, no ponga su confianza en nada de lo material de esta tierra. ¿Por qué? Porque en el rapto todo eso se va a quedar aquí. No se lo va a llevar, todo eso se va a quedar aquí. Dijo nuestro Señor Jesucristo, pongan en primer lugar el reino de Dios. Ahora, no debemos de ponernos tristes. ¿Por qué? Porque eso va a ser algo glorioso para nosotros, hermano. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, me voy a ir a prepararles morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. Imagínense nada más la morada que nos va a preparar Él. La Biblia nos dice que allá las calles son de oro y el mar es de cristal. Le pregunto yo a usted, ¿nos conviene estar preparados para cuando Él venga? Nos conviene.
no sabemos el día ni la hora, eso lo dice la Biblia. Nadie sabe el día ni la hora. Dijo, pero cuando vean ustedes que empiezan a suceder estas cosas, entonces prepárense, levántense. ¿Por qué? Porque ya su redención está a la vuelta de la esquina. Yo ya voy por ustedes, hijos míos. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, le hago yo la pregunta, hermano. ¿Estamos preparados como las vírgenes prudentes? Hágase usted esa pregunta. ¿Nos hemos preparado como se prepararon las vírgenes prudentes con el suficiente aceite en sus lámparas? ¿Ha limpiado usted su lámpara lo suficiente para que Dios lo llene con ese aceite santo? Si no es así, debemos de recapacitar, hermano. Y como dice la Biblia y lo dijo el mensajero, preparen sus lámparas ahora, mañana no. ¿Por qué? Porque a las vírgenes insensatas las tomó de sorpresa. Cuando vino el esposo, se quedaron. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Tuvieron el tiempo de hacerlo, pero no lo quisieron hacer. Nosotros tenemos el tiempo de prepararnos. Ahora le hago la pregunta, ¿se quiere usted preparar? Debemos de estar preparados, hermano, porque lo que viene, lo que hemos visto en el mensaje y en la Biblia, van a ser cosas horribles sobre la tierra. Va a ser algo espantoso. Nosotros debemos de irnos con nuestro Señor Jesucristo en esa segunda venida. Ahora, mire, nosotros, hermano, debemos de dejar las conformidades a un lado. Hay que dejar eso de un lado. Debemos de dejar la monotonía de un lado. No decir, ay, es un domingo más, voy a la iglesia para cumplir. No. Usted venga, hermano, con la expectativa de que Dios le va a hablar a su corazón y que Dios se va a ir con usted. Eso es lo que debemos de venir, con una actitud correcta, hermano. Porque mire, esto lo dijo el mensajero, si usted va a la iglesia y usted va con la actitud incorrecta y usted va a ir nomás para criticar, el diablo le va a dar mucho que criticar de la iglesia. Pero si usted viene con la actitud correcta, con su mentalidad correcta, que viene a adorar a aquel que lo creó, no a ver al hermano que está a su lado, que usted viene con la actitud correcta a la casa de Dios, entonces nos vamos a ir bendecidos de este lugar. Y es como debemos de venir, hermano, que no sea una monotonía, que no sea un domingo más, que sea un domingo en el cual usted puede tener compañerismo con Dios, aquel que lo creó, aquel que es nuestro Padre Celestial. Ahora mire, la Biblia, hermano, nos dice que la obediencia total nos da derecho al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para ser llenos del Espíritu Santo? Ser totalmente obedientes a esta palabra de Dios. Si usted no quiere obedecer esta palabra de Dios, entonces no vamos a tener el derecho para el Espíritu Santo. Pero si usted y yo, hermano, hemos sido obedientes a esta palabra de Dios, usted con toda confianza se puede acercar a la presencia de Dios y pedirle que lo llene con su Espíritu Santo. Y mire, nos conviene hacerlo. Dejar todo de un lado, todo. ¿Por qué? Porque si no llegamos hasta ese punto en que Dios nos dé el Espíritu Santo, entonces su segunda venida va a pasar y nos vamos a quedar lamentablemente en esta tierra, a la gran tribulación. Entonces, usted y yo debemos de estar llenos del Espíritu Santo porque ese es el boleto que nos va a sacar a usted y a mí de esta tierra. Ahora, si usted y yo, hermano, estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder hacer lo que hizo Juan allá cuando él escribió el libro de Apocalipsis. ¿Sabe qué fue lo que escribió Juan? Sí, ven Señor Jesús. Usted y yo vamos a poder clamar con toda confianza y con toda seguridad. Sí, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque mire, este mundo, hermanos, se está cayendo a pedazos. No tiene otra solución más que la segunda venida de Cristo. Entonces usted y yo debemos de clamar. Si estamos llenos del Espíritu Santo, debemos de decir, sí, ven Señor Jesús por nosotros, para irnos a morar con usted allá en las moradas celestiales que usted fue a preparar para nosotros. Ahora, ¿nos conviene hacerlo, hermano? Nos conviene. Nos conviene dejar todo de lado, todo aquello que nos perturbe, todo aquello que no nos permita cambiar, y deberíamos de dejarle a nuestro Señor Jesucristo que Él tome un control completo de nuestro ser. Amén. Lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies, hermano. Muchas gracias por su paciencia. Se me fue el tiempo. Les dije que este era un tema demasiado largo. No lo abordamos completamente, pero abordamos algunos aspectos. Y yo creo que hemos visto, hermano, que es importante.
si a lo mejor nosotros no le damos la importancia que este tema se merecía, que hoy en esta hora nosotros nos vayamos cambiados desde nuestras perspectivas y le demos el control de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a invitar que así como está de pie, incline su rostro, hermano, y mire, si usted siente, hermano, que hay algo que usted tiene que arreglar con Dios, dijo el mensajero, ahora es el tiempo de arreglar nuestras lámparas. No lo deje ya para mañana. Ahí donde está usted en su lugar, usted pídale a Dios lo que usted sabe que no le permite llegar más allá con su Espíritu Santo. Usted sabe, hermano, si hay algo que le está estorbando para que su lámpara sea limpia. Yo no lo sé, pero usted y Dios sí lo saben. ¿Y sabe qué? Nos conviene limpiar nuestras lámparas. ¿Para qué? Para que Dios ponga el aceite, el Espíritu Santo en nosotros y podamos salir a recibir al esposo cuando Él venga. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Usted desde su lugar, hermano, ore a su manera. Pídale a Dios misericordia, hermano, y pidámosle a Dios que Él nos ayude para cambiar nuestras vidas. Si en algo no le hemos agradado, que Él nos ayude. Amén. Nuestro bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, le damos las gracias, Señor, porque usted, Señor, nos ha permitido, Señor, estar en este lugar. Usted nos ha permitido, Señor, escuchar el consejo de su palabra, Señor. Y le pedimos, Padre, que su Espíritu Santo, Señor, vaya, Señor, a cada lugar de esta iglesia, Señor. Que vaya, Señor, a través de la transmisión, Señor, a aquellas personas que nos han estado viendo, Señor. Y que nos redarguya, Señor, en nuestros corazones, Señor. Si hay algo, Señor, que teníamos, Padre, que no nos dejaba, Señor, ser llenos de su Espíritu Santo, Señor. En esta hora, Padre, lo ponemos bajo su sangre preciosa, Señor. Y le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, tome el control completo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, se pase en este lugar, Señor. Señor, que redarguya, Señor, nuestros corazones, Señor, porque nosotros sabemos, Padre, que esa segunda venida, Señor, que va a ser el rapto, Señor, va a ser un tiempo glorioso, Señor, para su novia, Señor. Pero esa segunda venida, Señor, también va a condenar, Señor, a aquellos que no creyeron en su palabra, Señor. Así, Señor, como fue en los tiempos de Noé, Señor, que las aguas, Señor, que salvaron a Noé, Señor, fueron las aguas, Señor, que ahogaron a los incrédulos, Señor. Y nosotros sabemos que eso mismo va a volver a pasar, Señor, con su segunda venida, Señor, a través de su palabra lo hemos visto, Señor. Le pedimos, Padre, que si había algo, Señor, que nos estaba dando ese conformismo, Señor, de nada más venir a la iglesia, Señor, que eso se vaya y nos deje, Señor, y que usted, Señor, cada día nos dé una experiencia fresca, Señor, con su Espíritu Santo, Señor. Así como su palabra lo dice, Señor, que usted se fue, Señor, pero envió su Espíritu Santo, Señor, y que Él nos iba a acompañar hasta el fin del mundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, le pedimos, Padre, que su Espíritu Santo, Señor, llene nuestras lámparas, Señor, llene nuestras vidas, Señor, y que usted nos selle con ese Espíritu Santo, Señor, para que cuando usted venga, Señor, nosotros nos podamos ir en su segunda venida, Señor, en ese rapto, Señor. Que aunque las personas de afuera, Señor, no lo puedan ver, Señor, pero por su misericordia, Señor, nosotros hemos visto a través de su palabra, Señor, que está a la vuelta de la esquina, Señor, y que es más tarde de lo que nosotros pensábamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, le pedimos que usted traiga un despertamiento, Señor, a su novia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, despiértenos, Señor, traiga esa consagración, Señor, que cada uno de nosotros debemos de llevar en nuestras vidas cristianas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, y que nosotros, Señor, podamos estar preparados para cuando salga, Señor. Y aquí el esposo viene, Señor, nosotros podamos estar preparados y clamar, Señor, como Juan. Sí, Señor, ven, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, le damos las gracias, Señor, por el consejo de su palabra en esta hora, mi Dios. Y ayúdenos, Padre, a estar preparados y a estar bien, Señor, conforme a su palabra, Señor. Y denos, Señor, esa obediencia total a su palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, nos encomendamos en sus preciosas manos. Amén. Muchas veces sí,
Dios ha hablado aquí de distintas formas y sazón, pero en esta edad su promesa dio de sacar un pueblo a la eternidad. He vivido, sí, esperando ese momento, y todo mi ser está descansando en su palabra hoy. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca huí de una promesa igual. En la eternidad un día volverá un carruaje, y a su presencia ángeles me llevarán. Fueron muchos los que anhelaron ser parte de esta novia del final, pero Él escogió un pueblo especial, aleluya, que amaría su palabra hasta el final. Y no importa cuánto tarde su venida, permanecerán aferrados su palabra en sus corazones. Fe en Él me sacará de aquí. Nunca huí de una promesa igual. En la eternidad un día volverá un carruaje, y a su presencia ángeles me llevarán. Mi fe en Él me sacará de aquí. ¿Cuándo lo creen? Nunca huí de una promesa igual, aleluya. En la eternidad un día volverá un carruaje, y a su presencia ángeles me llevarán. Y a su presencia ángeles me llevarán. Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a dar la bendición del Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a leer la palabra del libro de los Números, capítulo 6, versículo 22. Dice la palabra del Señor: habló Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, bendecimos tus hijos, tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga aquí en la transmisión. Tomen su lugar. Vamos a pasar a escuelita dominical.